Al oriente del jardín del Edén, merodea una bestia poderosa e increíblemente descomunal. Se dice que posee huesos fuertes como el bronce y un rugido ensordecedor, capaz de hacer estremecer a cualquier hombre. Tan grande y majestuoso es, que con cada paso, hace temblar la tierra bajo sus pies. Es descrito en las Sagradas Escrituras como el principio de los caminos de Dios, y junto con el Leviatán, simbolizan la fuerza a la cual ningún humano puede hacer frente. Su nombre es Behemoth, y ha fascinado a miles de personas a lo largo de los siglos. Aunque descrito en la Biblia y otros textos seculares, mucho misterio rodea a este enigmático ente. ¿Qué secretos hay detrás de lo aparente? ¿Será una leyenda, o realmente habitó la tierra? ¿Por qué se menciona que el Behemoth es el principio de los caminos de Dios? Si te interesa saber más acerca de esta misteriosa criatura, ponte cómodo porque en este video escudriñaremos sobre la evidencia para revelar la verdad sobre el Behemoth, la bestia insaciable de las 1000 montañas. El Behemoth es una criatura mitológica descrita en la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento. Aunque en principio algo dócil, se presenta como una bestia de enormes proporciones y opulenta musculatura, que se desplaza por el suelo seco y come pasto como un buey. Su nombre ha llegado a ser usado para connotar algo extremadamente grande y poderoso. La primera mención del Behemoth la encontramos en el libro de Job, donde se describe como una criatura terrestre, grande y herbívora, un aspecto muy similar a lo que entenderíamos como un hipopótamo o un elefante. Pero ¿cómo es posible esto, si ni los hipopótamos ni los elefantes son animales nativos de la tierra de Uz donde se cree vivió Job? ¿Estamos hablando de un ser en concreto que existió en los tiempos de Job? ¿O podría ser una mera visión inspirada en relatos de viajeros y exploradores que habían visto animales exóticos en otras partes del mundo? Comencemos desde el principio. He aquí ahora el Behemoth, el cual hice como a ti. Hierba come como buey, he aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro, y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce, y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios, el que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. La descripción del Behemoth en palabras de Dios es fascinante. Hablamos de una criatura de musculatura robusta, de lomo fuerte y patas poderosas que le permiten desplazarse con facilidad por los campos, convirtiéndolo en poseedor de una verdadera fuerza natural y un ímpetu difícil de vencer. El texto continúa narrando aspectos de su naturaleza, a la vez que nos proporciona una noción de las dimensiones que tendría el Behemoth. Te invito a escuchar con atención. De los montes donde juegan las fieras, le traen hierba para que coma. Los lotos le dan sombra, los álamos del arroyo lo rodean. He aquí sale de madre el río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. Lo tomará alguno cuando está vigilante, y horadará su nariz. Es importante considerar que el río Jordán es uno de los más grandes de Oriente Medio. El hecho de que el Behemoth pueda enfrentarse impávido a su caudal nos hace imaginar la colosal corpulencia y fuerza extraordinaria de la bestia a la que se refiere Dios. A partir de lo anterior, se deduce que Dios utilizó la imagen de una criatura poderosa para transmitir su mensaje a Job. Sin embargo, surge la siguiente interrogante. ¿Cuándo fue creada exactamente esta bestia, si ya existía en la época en que se relata la historia de Job? Para responder esto, es necesario acudir a las páginas del Midrash Conan. El Midrash Conan es un texto rabínico que aborda temas relacionados con la creación del mundo y la interpretación del Génesis. En este se establece que fue en el sexto día de la creación que Dios creó al Behemoth y posteriormente al ser humano. En el sexto día, tomó agua, tierra y luz, y creó a Behemoth en las 1000 montañas. Un toro que pasta en 1000 montañas cada día. Y juega cada día en el Edén ante el Creador. Llegados a este momento clave, es importante destacar lo siguiente. A primera vista, da la impresión que el Behemoth no aparece en ningún otro libro de la Biblia aparte del de Job, pero la verdad es que esto puede ser más complejo de lo que parece.
¿Cómo es esto posible? Pues resulta que Behemoth es el plural de Behema, que se traduce como animal terrestre, generalmente domesticado. Como tal, la palabra aparece numerosas veces en el Antiguo Testamento, incluyéndose en el Salmo 50:10, donde podemos leer la frase, el ganado sobre 1000 colinas, que podría ser una traducción diferente del Behemoth, que habita sobre las 1000 colinas, conectando directamente con la referencia del Midrash Conan que acabamos de citar. Volviendo al texto, resulta interesante pensar cómo una criatura podría desplazarse y alimentarse en una extensión tan vasta de tierra. Es aún más sorprendente cuando consideramos que, según el Midrash, el Behemoth sería capaz de arrasar una montaña entera con tan solo el movimiento de su cola. ¿Te resulta difícil imaginar una criatura tan grande y poderosa? Pues te sorprenderá aún más saber que, al igual que con el Leviatán, existe una idea que apoya la existencia de dos Behemoth inicialmente. Esto basado en la creencia de que todas las criaturas de la creación fueron creadas en pareja. Dios hizo varón y hembra por igual. Él creó a Behemoth, varón y hembra, y eran tan enormes que, si se hubieran acoplado y tenido descendencia, habrían destruido el mundo entero. ¿Qué hizo el Santo Bendito? Castró al macho y enfrió a la hembra de manera que, si los impíos piden verlos, se les mostrará su carne en conserva. Similar al Leviatán, si Behemoth se reproduce, el mundo será incapaz de contener a sus descendientes. Si recuerdas, en el video del Leviatán mencioné que Dios resolvió el problema matando a la hembra y preservándola en sal. Para Behemoth, sin embargo, la solución era más simple. Castró al macho, y aún con la hembra afuera, el Behemoth castrado simplemente no tiene voluntad ni medios para reproducirse. En el largo monólogo de Dios en el libro de Job, Behemoth y Leviatán son utilizados como metáforas para mostrar su majestuosidad y omnipotencia. Observa cómo el Señor pregunta a Job si algún hombre será capaz de capturar al Behemoth y perforarle la nariz. Sin duda, ambas criaturas son tan insignificantes ante los ojos de su Creador, que están vinculadas con su entretenimiento, como si de simples marionetas se tratasen. A pesar de todo el simbolismo presente, una incógnita persiste aún en nuestra mente. ¿Acaso Job estaba hablando de una criatura real cuando se refiere al Behemoth? Fíjate que Dios habla como si mostrara algo a Job. A primera vista, parece un animal herbívoro que podría encajar en el perfil de un elefante o rinoceronte, excepto por un detalle: la descripción de su cola. Los cedros son árboles grandes de tronco recto de hasta 20 metros de longitud, lo que plantea un problema con la descripción de cualquier animal herbívoro conocido en la actualidad. Sin embargo, esto no significa que en el pasado no existieran criaturas con características similares. Muchos se han aventurado a pensar que el libro de Job se refiere en realidad a un dinosaurio, específicamente a un saurópodo. Estos enormes animales se caracterizaban por tener colas grandes y musculatura robusta, alimentándose principalmente de hojas y ramas de árboles y arbustos. Además, si recordamos la frase, Él es el principio de los caminos de Dios, podemos interpretar que hay una razón para la creación del Behemoth. Sería una de las criaturas más antiguas y poderosas creadas por Dios, y su concepción antecedería la creación del hombre. Si bien los saurópodos tienen ciertas similitudes con la descripción que se encuentra en las Escrituras, su interpretación sigue siendo incierta, pues la ciencia ha demostrado que su existencia data del Mesozoico, hace 200 millones de años, y su extinción llegó al final del período Cretácico, millones de años antes de la época donde vivió Job. Recuerda que, si te gusta el contenido que hacemos, podrías apoyarnos dejando tu like. No olvides suscribirte para seguir las novedades del canal. La interpretación sobre la verdadera naturaleza del Behemoth ha sido objeto de mucho debate hasta el día de hoy. Lo cierto es que esta criatura ha fascinado tanto a creyentes como a no creyentes a lo largo de los siglos, y junto con el Leviatán, son concebidos como seres capaces de desafiar nuestra comprensión del universo. Para finalizar, te dejo con un paralelismo muy intrigante que seguro no sabías. En la mitología árabe, el Behemoth es un pez gigante que actúa como una de las capas que sostienen la Tierra, según el resumen de Lane, un tratado islámico sobre cosmografía. Este sería tan inmenso que todos los mares del mundo,
colocados en una de sus fosas nasales, serían como una semilla de mostaza puesta en el desierto. En esta concepción del mundo, la tierra es cargada por un ángel que se encuentra sobre una losa de piedra preciosa, que a su vez está sobre el lomo de una bestia cósmica en forma de buey, el cual es llevado en su espalda por el Behamet. Se cree que el nombre Behamet deriva del Behemoth bíblico. Aunque el Behemoth bíblico original nunca apareció como un pez, el par de bestias del libro de Job pudieron fusionarse e influenciar esta descripción. Ha sido un placer recorrer juntos la fascinante historia del Behemoth. Antes de finalizar, me gustaría plantear algunas preguntas para reflexionar juntos. ¿Consideras que el Behemoth es una criatura real o más bien un símbolo o metáfora? ¿Tienes alguna otra interpretación diferente que quieras compartir? Me encantaría leer tus opiniones y enriquecernos juntos en los comentarios. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Recuerda suscribirte para no perderte ninguno de nuestros futuros videos. Un saludo desde la caseta y nos vemos pronto en un nuevo video.